Bienvenidos al podcast de BC, Bienestar Emocional con Acompañamiento Educativo. Si quieres crecer un poquito más en el arte de acompañar emociones o acompañar a la infancia, quédate a escucharnos. Es más fácil abrazar a niños que reparar a adultos. Hola, hoy empezamos nueva temporada de podcast, la segunda temporada en BC. Hemos cambiado de espacio porque como las buenas cosas pues vamos creciendo, aunque nos vaya costando un poquito, pero lo vamos consiguiendo. Y empezamos a lo grande, como nos gusta a nosotros, hablando desde la tripa y desde lo que nos remueve y los procesos que nos hacen siempre crecer y mejorar como personas. Hoy tengo conmigo a Sofía Martínez, que es mamá de un peque de 2 años y bueno, es educadora infantil, integradora social y viene a contarnos algo que yo creo que es muy necesario también compartir para llegar a la gente que se pueda encontrar en este mismo momento o que haya pasado o que esté en el camino. Yo siempre digo que los peques no necesitan padres perfectos, sino padres felices. Y bueno, pues a veces la felicidad de alguno de los progenitores de la familia va por tomar decisiones a las que pues, las expectativas muchas veces nos hacen bloquearnos o tener miedo a tomar esa decisión. Entonces, bienvenida. Gracias. A contarnos tu historia. Vamos a poner un poco en contexto. Tú me escribiste y me dijiste, creo que ahora estoy preparada para contarlo y quiero compartirlo para toda la gente que lo pueda utilizar de manera positiva. Sí. Y entonces esto congenia mucho con BC, ¿no? Somos un espacio para intentar ayudar y acompañar a las personas, pero más concretamente a las emociones de las personas. Y yo creo que lo que tú has transitado tiene que ver con una emoción en estado puro, ¿no? Además que sí. Así que pues vamos adelante. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Por el principio. Venga, Sofía, bueno, no sé si fuiste tú o la otra persona tomasteis la decisión de, con tu pareja, separar caminos. Pues a ver, fue una cosa que no fue un acuerdo tomado como tal. Nosotros teníamos una relación bastante intensa. Yo te podría decir que creo que es la vez que más me he enamorado en mi vida. De hecho, o sea, yo una de las cosas que digo que estoy muy tranquila es que mi hijo ha nacido por mi parte del más puro amor, porque yo estaba realmente enamorada. Bonito. Sí, en eso, o sea, estoy muy tranquila. Pero es verdad que nosotros cuando ya nos empezamos a ir a vivir juntos y demás, pues pasaron muchas cosas, las circunstancias, no nos tratábamos bien, o sea, eran muchas cosas muy complicadas. O sea, no era... A veces te separas pues por desacuerdos o porque no tenéis el mismo punto de vista. Lo nuestro ya rozaba pues otros límites. Entonces no era un ambiente adecuado para un niño. Y es verdad que yo antes de tener a mi hijo me había intentado separar un montón de veces, pero siempre vuelves, o sea, siempre. ¿Qué tendrán, esas relaciones? Pues no lo sé, pero es verdad que otra cosa que aprendí es que nunca jamás voy a juzgar a una chica que le dices, pero ¿por qué no te vas de ahí o por qué no sales? No es porque no quiera, es porque no puede. O sea, cuando tú estás ahí dentro, no... ¿Porque no puede o porque no sabe? No sabes, al final quieres más a la otra persona que a ti mismo, entonces te cuesta mucho darte cuenta y hasta que no te das cuenta de eso tienes que tener algo que te haga abrir los ojos o decir, pues hasta aquí. Un punto de inflexión que diga esto ya. Sí, en mi caso fue mi hijo, por ejemplo. Pero hablamos de tu hijo que era muy pequeño. 3 meses. Yo me separé cuando él tenía de 3 a 4 meses y pues fue igual en medio de una discusión, sin nada hablado ni nada, cada uno tomamos caminos diferentes y claro, yo en ese momento sí que es verdad que es muy complicado porque dices, con un bebé acabas de dar a luz, las hormonas, estás que no sabes muy bien, estás aprendiendo a ser mamá, a ser otra vez tú y es como, ¿ahora qué hago? Pero yo tenía otras cosas que solucionar antes que poder ser una madre perfecta o la madre que mi hijo necesitaba. Y pedí ayuda, lógicamente, para poder separarme, hacer bien todo el proceso, sin intentar dañar a nadie, que al final siempre alguien sale herido, pero me ayudó bastante. Pasé mucho tiempo sola, mucho tiempo a solas con mi hijo en casa,
dando el pecho, sin ayuda de nadie, sin querer hablar con nadie. Perdí muchas amistades en el camino, pero en ese momento no ves nada más que estar con él. Madre mía, es que se me ocurren tantas cosas para preguntarte de las que me parecen importantes. Decías, tu tomo de la decisión es un punto de partida nuevo. O sea, Sí. normalmente nosotros evolucionamos y vamos recorriendo un camino que nos va conduciendo un poco a lo que socialmente Sí, tenemos establecido, ¿no? Pues te vas a vivir con tu pareja, puedes tener hijos o no, pero es como una evolución y de repente tu vida es así y te encuentras en otro camino diferente desde el principio. Supongo que la emoción que más priorizabas o más alerta estaba era el miedo, entiendo, ¿no? No lo sé si era otra. es el miedo, pero ya no es el miedo por ti. Es que en ese momento tú pasas a Un otro segundo plano. plano. Yo creo que cuando te separas teniendo hijos, lo primero que tienes, yo mi principal miedo era qué voy a hacer cuando no esté contigo. O sea, eso, mira, que me pongo. Cuando no esté, digo, ¿qué voy a hacer cuando no esté contigo? El miedo a cuando llegue la decisión de que pues tenga que compartir tiempo con su padre, porque al final él tiene su padre, él quiere mucho a su padre, le adora. Pero ese tiempo, decir, ¿cómo voy a llenar yo esos tiempos? Eso es súper duro. Pero eso es también porque nosotras, cuando nos convertimos en madres, nos olvidamos de nosotras. Totalmente. Entonces pasamos a, como tú has dicho, un segundo plano, pero nos generamos una necesidad que no es cierta. Totalmente. Porque es como, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo, entonces yo 24/7 contigo. Sí. Y en tu caso fue más heavy porque te separas. Sí. Pero yo me he encontrado en las aulas niños que ya empiezan a necesitar una serie de independencia para generar una autonomía y no es posible porque mamá o papá siguen ahí encima. Que la necesidad es del adulto, no del niño. Entonces entiendo que en ese momento, supongo que por la vulnerabilidad del momento, del peque tuya, tú te agarras a decir, venga, te tengo a ti, pero claro, eso es tan intenso que ¿qué pasa cuando no te tengo a ti? Es un instinto animal. O sea, yo lo veía como un proceso, algo salvaje. De decir, cuando no esté con mi hijo, o sea, yo sentía como que me estaban arrancando algo de mí. De hecho, o sea, yo tengo una anécdota que cuando mi hijo empezó a dormir con su padre, me pasó que yo dejé de dar el pecho y a mí ya se me cortó la leche y todo. La primera noche que mi hijo se fue a dormir con su padre, a mí me empezó a salir leche y me tuve que ir para que me miraran eso y es algo que es instintivo. Es que somos animales. Sí, ahí me di cuenta de que somos animales y que realmente, o sea, hay muchas cosas que no puedes controlar. Pero igual que somos animales en eso, yo creo que somos animales en la capacidad de reponernos. Sí, total. Que muchas veces... ¿Qué haces con esa emoción? Eso es. Que podemos, yo creo que cuando tú tomas esa decisión o tomáis esa decisión, seguramente en ti abordaba el sentimiento de y ahora yo de esto no salgo. Sí, total. Y has salido y estás aquí. Y seguramente, no lo sé si lo sientes así, pero quizá mucho más empoderada. Sí. Y queriéndote mucho más de lo de antes, ¿no? Sí. Yo siempre digo que la vida nos va poniendo aquello que podemos solventar y aquello que es bueno para nosotros. Lo que pasa es que en ese momento no lo sentimos así. O sea, yo creo que a ti se te debió de caer el mundo ahí, ¿no? Sí, o sea, porque no sabes qué hacer. Es como no sabes si estás haciendo lo correcto, si no, tú no te sientes bien. Y todo al final, o sea, estás en un agujero, pero dentro de ese agujero tienes que intentar encontrar alguna salida, hacer algo con todo eso. Porque ahora tienes una persona que depende de ti. Y en función de lo que tú hagas, va a ser así esa persona. No, y que si te has separado buscando esa felicidad, ese peque también necesita esa mamá feliz aunque esté sola. Sí. También que esto también, es verdad que a nosotros nos cuesta menos hablar, pero también ocurre por el lado contrario con los padres, ¿no? Que también tiene que ser un proceso heavy para ellos. Nosotras tenemos más normalizado el hablar de ello, pero yo creo que ocurre por ambos casos. Cuando pasó todo eso, ¿cuántas cosas de las que tú imaginaste han pasado y cuántas no? Me refiero, yo el primer día, ahora no voy a poder hacer esto, ahora me va a pasar esto, ahora esto, y luego cuando has transitado un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿cuántas de esas cosas que supongo que eran miedos, angustias, han pasado y cuántas no? La mayoría no han pasado. O sea, al final la vida sigue, el niño sigue siendo el niño feliz donde esté, porque mientras un niño esté cuidado y atendido es feliz. Y lo único que puede pasar es que tu vida avance a mejor o a peor según tú lo gestiones. Pero cosas malas como tal no pasan, sino todo lo contrario, yo creo. O
sea, todo lo contrario. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando te pasa esto, intentas buscar una red de apoyo donde sea, agarrarte a quien sea, que te cuenten, que te ayuden y tú cómo lo hiciste. Siempre intentas buscar Ejemplos. Sí. Es decir, no soy la única y quiero ver personas que ya hayan salido de esto. Sí, y cuesta mucho, porque cuando te separas, tú a lo mejor vas por la calle y te dicen, pues yo es que estoy separada. Y tú lo ves como algo normal, pero una vez lo vives, el sufrimiento que ha tenido que pasar esa persona, yo por ejemplo ahora empatizo un montón con alguien que va a vivir un proceso así, porque se pasa muy mal. O sea, realmente se pasa muy mal. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, yo por ejemplo tengo una conocida que le preguntaba, ¿tú volverías con el padre de tu hijo? Y ella, por ejemplo, me dijo, yo sí por no perder tiempo de estar con mi hija. Y yo eso me lo he preguntado muchas veces y yo sé que yo no volvería. Porque yo tenía muy claro, o sea, tengo muy claro lo que quiero darle a entender a mi hijo, o lo que quiero que vea que es el amor. El ejemplo que él tenga en casa al final, Va a ser lo que luego va a buscar o a formar él. sí, eso es Lo que pasa es importante. que no siempre es fácil. No. Tú te has podido desenganchar, lo has dicho al principio, Sí. ¿no? Pero yo el otro día hablaba con una amiga de estas personas que llegan a ser tóxicas, ¿no? Que te dan la vida y te la quitan. Tal y a mí cual. me decía mi amiga, y de si una misma persona te da la vida y te la quita, no es alguien bueno. Pero cuesta mucho darse cuenta. Y yo creo que más cuando tienes una persona en común, porque a lo mejor haces el intento de decir, venga, a ver, Por otra vez, y seguro que esta vez va a ir mejor, y seguro que ahora cambia. Y ahora que me quedo No. embarazada, seguro que con el niño va a ser todo mucho mejor. No. Yo siempre digo que un niño, no, si me dan a elegir si une o desune, digo que desune. Desune. Entonces, eso contando que las cosas están bien. Sí. Si las cosas están mal, vamos a ir directas al hoyo. De cabeza. Total. De cabeza. ¿Ha habido algún momento en el que has dicho no puedo? Decir, me rindo, esto es superior a mí, no voy a poder. Sí, pero porque a mí no se me ha puesto fácil. O sea, yo, por ejemplo, yo me separé siendo muy pequeño y si ya de por sí cuando son tan pequeños te cuesta incluso dejarlos con los abuelos o con algo así, mi hijo se iba un viernes por la tarde y yo no le volví a ver hasta el domingo por la tarde, que puede parecer que es poco, pero yo no sabía nada de él. Para mí eso era, o sea, es como que te arranquen el corazón del pecho, se lo lleven y luego el domingo te lo vuelvan a dejar. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Ocupa ese tiempo. Sí, es muy complicado. Aunque tú estés con personas o estés haciendo cosas, intentas estar entretenida y demás, tu cabeza siempre va a estar en otro lugar. Sobre todo al principio. O sea, tienes que hacer algo porque no te puedes quedar en casa. Está bien llorar, está bien abrazar ese sentimiento y decir, pues es normal lo que estoy sintiendo, pero tienes que hacer cosas. Porque si no, al final te estás retroalimentando en lo mismo y no vas a avanzar. Pero ¿y cómo se hacen cosas cuando no te apetece? Obligándote a hacerlas. Yo me he obligado muchísimo, muchísimo. Y a estar en sitios públicos donde a lo mejor solo me apetecía llorar. O, por ejemplo, yo he tenido que cambiar mucho de círculos, de amistades, en los que yo, por ejemplo, al principio no era capaz de salir con amigas que tuvieran hijos. Porque, claro, yo tenía mi círculo de amigas, tienen hijos, y yo no tenía el mío. Y yo decía, ¿y ahora yo qué? Porque a mí me apetece estar con mi hijo, y mi hijo no está. Y eso es complicado. Es muy complicado, pero tienes que hacer cosas. A mí me parece que es lo más difícil. Sí. ¿Qué no le dirías nunca a una mamá que se acaba de separar? Qué bien, ahora tienes tiempo para ti. O sea, esa frase de tienes Te lo tiempo han para dicho mucho, ¿no? Yo creo que me la ha dicho todo el mundo. O sea, tienes tiempo para ti. Es que si quisiera tiempo para mí, a lo mejor no habría tenido un hijo. Porque mismamente yo soy profesora y sé lo que conlleva tener un hijo. Cuando tienes un hijo, y más cuando son pequeños, está bien dedicarte tus ratos, pero no es lo mismo cuando tú vives en pareja y decides irte a hacerte las uñas, irte a la peluquería, irte un fin de semana con tus amigas porque tú lo has decidido, a que te veas obligada para ello. Y encima te digan, no tienes tiempo para ti, ya, pero es que yo no quiero ese tiempo para mí. Yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mi hijo, no Sí, porque quiero... ya elegí lo que quería para mí. Claro. Entonces, yo eso nunca se lo diría a ninguna mamá que se vaya a separar. Y algo que te hayan dicho que digas, esto me ha venido bien, dicho o hecho, o sea, con la intención de ayudar. En ese momento, algún recuerdo que tengas, es que cuando esta persona vino y me dijo o hicimos esto. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo, no se me va a olvidar nunca, una noche que estaba en la cama llorando con el niño al lado, él ya estaba dormido siendo bebé,
Y una amiga mía, que es como si mi hermana de toda la vida de pequeñas, le escribí un mensaje y la dije, es que si me escribiese ahora el padre de mi hijo, o sea, a lo mejor si él me dijese de volver, le iría corriendo que sí. Esto fue justo al principio. Pero es por eso, es el miedo de no poder separarte del bebé. Quizá un miedo de no sentirte capaz de estar sola. No de estar sola, es de estar lejos del niño. Porque yo creo que cuando tienes hijos y te separas, una de las cosas que tienes que poner en la balanza es si te duele separarte por tu pareja y los años que llevas con esa persona o que no, si realmente le quieres de verdad, o separarte por tus hijos. Yo creo que eso tienes que ponerlo en una balanza. Y si tu pareja no te está doliendo, tienes que separar esos caminos. O sea, porque tu hijo va a estar siempre, pero no puedes tener atrapada a una persona por el simple hecho de un hijo. Sí, lo que pasa es que en tu caso, al ser tan pequeñito, o sea, Sí. yo ahora intento empatizar y pienso en los míos y claro, es que no es lo mismo. O sea, yo No. cada vez los estoy soltando un poquito más. Son 12 y 9 años, pero sí que pienso decir, en ese momento que tengo ese bebé, que tú hablas de ese instinto de no me quiero separar, porque tengo que pasar 3 días Sin él. sin poder oler a ese bebé, sin poder echar crema. O sea, que Sí. suena muy egoísta, ¿no? Pero que es lo que tú dices, cuando yo decido formar una familia es porque decido que mi tiempo y mi vida se centren en ese bebé. Sí. Y no se da mucho el caso, o sea, las separaciones suelen venir más adelante. Sí. Tampoco mucho, ¿eh? Porque yo Hay de en la todo. escuela, pues a los 3 años anda que no hay papás ya separados, te dijo, 3 años y ya. Pero Sí. es que lo tuyo era como digo yo, esos niños todavía huelen a úteros, es que son muy pequeños. Sí, tal cual. Tal cual. Claro, yo ahí me pongo, no sé cómo está a nivel legal, pero tú imagínate, si tú das el pecho y te separas, lo normal es que ese niño no se pueda ir con su padre porque no tiene una teta para darle el pecho. Sí. Ese ya es otro tema. Temas pecho, temas custodias y demás es un poco complicado. Pero bueno, lo que hacen es que suelen establecer al final una fecha límite, por así Ya, decirlo, sí, pero me parece que con 3 meses necesita a mamá. a mamá. No es porque sea egoísta, porque seamos No. nosotras, sino porque Sí. hay ciertas cosas que solo se la podemos dar nosotras. Y es Y así. si la OMS, ya no estoy diciendo ni tú ni yo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud te dice que la lactancia materna se debe de prolongar hasta los 12 meses, Sí. 3 meses es impepinable pensar que, no sé, que encima es no solo gestionar el me separo de esta persona, sino todo lo que esa decisión conlleva. Sí, pues imagínate que un abogado hombre te diga que para qué están los biberones y la lactancia artificial, que tú no sirves para nada. O sea, no tienes por qué dar el pecho. ¿Eso te lo encontraste? Sí. ¿Tu abogado? No, el de la otra parte. Que igual le dije lo mismo que me acabas de decir tú de la OMS, pero al final también hay mucha desinformación todavía del tema de la lactancia. Y es complicado porque es que hay de todo. Y al final mucha gente se cree que eso lo utilizas en contra de la otra persona. Pero cuando lo piensas así desde el punto... No, yo no conozco a ninguno de los dos. Estoy pensando claro, en esa criatura que es como, ¿por qué? cualquier bebé. Si tiene una lactancia materna instaurada, tiene que prescindir de ello por Sí, porque es lo que toca. Sí. Ya. Yo tengo otra pregunta. A ver. Ahora, con perspectiva, ¿lo volverías a hacer? Sí, sí, totalmente. O sea, te digo que sí, con los ojos cerrados, vamos, y feliz de la vida. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a esa Sofía esa primera noche que coge a su bebé y se va a otro sitio? Ahora, 2 años después, ¿qué le dirías? Que mira lo feliz que es tu hijo, cómo sonríe el niño en el que se está convirtiendo, lo primero de todo, porque mi hijo es especial, o sea, es un niño muy especial y es muy feliz. Y sobre todo que aparte de que él es feliz, yo también, y yo no lo era. Y yo me he reinventado, he hecho muchísimas cosas y creía que no iba a ser capaz de conseguirlo, y lo he conseguido. Te puedo decir de verdad que lo he conseguido y que no te voy a decir que soy feliz al 100% porque creo que ninguno lo somos. No, yo hablo de estado de serenidad, en calma. Paz mental. Sí, Ya de está. decir, bueno, pues hay objetivos que quiero conseguir, hay otros que ya he conseguido, pero me mantengo en una calma. Y ya no está. en En esa ansiedad, esa angustia. No, eso se consigue. Yo también una de las cosas que hice fue terapia y eso sí lo es lo que te iba a recomiendo. preguntar. Sí, Ahora que tú has hablado de esa parte, nosotros desde aquí lo recalcamos mucho. sí. El simple hecho de vivir, ya no te hablo cuando te pasan acontecimientos. No. Vivir necesita de ser acompañado, si tú te escuchas, ¿no? Para ver
porque a veces nos encontramos más arriba, porque a veces más abajo, es como necesario. Sí. Pero si encima en ese proceso de vivir te encuentras con situaciones dramáticas, porque Sí. para mí una separación es algo dramático, Mm. o yo en mi caso lo recurrí a ello cuando perdí a mi hermano, ¿no? Es decir, me parece que debería de ser obligatorio. Mm. Tú lo tuviste claro, que creo que también cuesta mucho. Normalmente la gente no se deja ayudar, no piensa que esa persona le pueda ayudar a transitar este momento, pero tú cuando hemos empezado a hablar lo has dicho, ¿no? Me empecé a cuidar, fui a terapia. Sí. Además, desde el principio fue una cosa que yo decía, o sea, lo necesitaba y cuando yo cogí la terapia, yo pensaba que desde el principio iba a empezar a solucionar todos mis problemas, lo que había vivido en esa relación y demás. Yo creo que en el año y algo de terapia que he hecho no he hablado de eso mucho, he hablado de otras cosas, de mí, o sea, yo era lo importante en esa terapia y me ha venido genial, o sea, Y recurriste a ello de forma, porque yo, por ejemplo, pero no es lo mismo, mi tía se separó con 70 años, me parece. qué valiente también. Sí. Qué valiente. Y yo recuerdo que ella antes de tomar la decisión estuvo en un proceso de acompañamiento, Sí. era una psicóloga de la Seguridad Social, que yo creo que la fue preparando y cuando ella se sintió fuerte ella tenía claro que se tenía que separar, lo que pasa que no sabía cómo. Yo también la entiendo, toda una vida, en su caso no tenían hijos, pero es como, ¿dónde voy con 70 años A construir algo nuevo. Pues estuvo un año ahí a su piano y de repente llegó un día y dijo hasta aquí, pero ese día estaba fuerte, o sea, Claro. digamos que ella, fíjate que es mayor, hizo las cosas como creo que las deberíamos de hacer, primero se preparó y luego tomó la decisión, que claro, es lo que te hace empoderarte. Sí. Yo seguramente estoy muy segura que ha tenido muchos momentos de pasarlo muy mal y ya te digo que no tiene hijos y que no. Pero claro, verte con 70 años en un empiezo de cero. Sí. En tu caso, tú recurres a la terapia después, que también es muy sano. Automáticamente pasa, voy a terapia. Sí. ¿Fue decisión tuya, privado? ¿Hay ayudas en este sentido cuando eres mamá? Porque Dependiendo. eso también es un lastre que todo el mundo ahora se está poniendo de moda. Sí, cuida las emociones. Ya, Sí. dale, pero es que la seguridad social te pueden dar Sí. Para un año. 45 minutos y no te pases y cada 15 días Sí. y hasta la primera cita igual ya te has tirado por la ventana y si tú te vas a costearte esto a nivel privado, precisamente barato, lo que se dice barato no es. No. Entonces en ese momento en el que supongo que también entraría parte de agobio porque pues, la vida no está como para estar sola económicamente Sí. en ese sentido, asumir esa otra carga entiendo que también es algo con lo que lidiar y buscar la manera de poder llegar a... Algo así. Entiendo que priorizaste. Sí, y ya no solo eso, o sea, yo tuve la suerte de, o sea, yo decirte que hoy en día en los ayuntamientos y demás, los grupos de crianza, maternando, cosas así para nosotras, yo siempre invito a que participemos porque al final nos ayuda mucho escuchar a otras mamás, otras opiniones y ver la vida desde otro punto de vista, que no eres tú sola en el mundo, que hay más gente. Yo en mi caso tuve mucha suerte porque buscando red de apoyo por varios sitios a través de una asociación, pero era por otro tema, porque me separé por tema de violencia un poco y demás. Entonces, a través de esa asociación me facilitaron ayuda psicológica y me asignaron una psicóloga. Y estuve con ella un año y medio y de verdad que a mí te puedo decir que, o sea, me salvó la vida un poco porque me enseñó tantas cosas. Bueno, si estuviera que tu terapeuta te diría que te salvaste tú. Sí, eso me lo dices siempre. Y del todo lo has hecho tú, el trabajo ha sido tuyo. Tal, a mí también pero... me lo dices. La que ha sido tomando decisiones sí, ha sido tú. Digo, ya, pero tú has sido al lado. Sí, que yo alguien cuando que te tenía miedo acompañe. he mirado hacia un lado y estabas ahí. Claro, es que lo necesitas, o sea, aunque tú te creas que sola puedes, y es verdad que sí, que el trabajo al final de fondo lo haces tú, pero tener a alguien al que mirar y que le digas, he hecho esto y me he sentido así. O que te lo recuerde, porque a veces no nos damos cuenta de dónde hemos llegado. Sí. Y en ese momento en el que tú dices, es que no consigo nada, te dice, pero tú has visto de dónde vienes. Y te pone en situación, es que no estás viendo todo el camino que estamos haciendo. Por eso yo creo que es tan sanador el pensar, porque no es lo mismo que te lo diga una amiga, que lo estás haciendo muy bien, no. Que la persona que sabe cuáles son tus angustias, tus nudos, te diga, oye, venga que podemos, que puedes. Sí. O sea, yo le regalé una imagen, yo no montaba en avión porque me daba miedo volar. No me fui ni de viaje a novios porque me daba miedo volar. Y el año pasado por mi cumpleaños me tiré por parapente. Anda. Todo el mundo que se lo decía me decía, pero no. No te has montado en el avión y te has tirado. No, es un ascensor porque te da miedo y te has tirado por parapente. Entonces,
fue un regalo que me hicieron de cumple y mi marido no cogió lo de las fotos. Y le dije, no, es que yo me quiero tirar en parapente, pero que además un suplemento que me haga las fotos. Y yo a mi psicóloga le regalé una foto en el parapente y le dije, gracias por enseñarme que tenía alas. Yo me subí a ese parapente y yo volé, pero llegué hasta ahí por todo el recorrido que ella me ha ido diciendo y fue la que me dijo, tienes alas y puedes, eso es lo que quieras, ¿no? Por eso me parece tan importante esa figura. Sí. Así que entiendo que en un proceso así en el que se mezclan tantísimas cosas, Es aconsejable. yo creo que tendría que ser obligatorio. Sí, y estaría genial que fuera todo un poco más fácil para estas cosas, pero no, por desgracia no lo es, pero yo sí lo aconsejo, porque está muy bien tener este apoyo. ¿Qué le dirías a alguien que está justo en ese proceso? Que está justo en ese proceso. Vamos Sí. a empezar por esa persona que lleva tiempo rumiando, igual tengo que tomar esta decisión. Pues que no lo alargue más. Que no lo alargue más. Porque Si ya ha llegado ese pensamiento. sí, o sea, ¿de qué te sirve? Es que, o sea, de verdad, cuando estás ahí es complicado, pero es que solo tenemos una vida. Solo tenemos una. Y a ver qué haces con ella. Y tienes un ejemplo detrás, le estás dando ese ejemplo. O sea, ¿qué le quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que vea de ti? Lo que tú has dicho, una madre feliz. Yo tenía claro lo que quería que viera mi hijo y yo necesitaba ser feliz y estar feliz para que mi hijo me viera feliz. Porque al final tú de tus padres que quieres que estén en paz, que estén tranquilos, que estén bien, pues lo mismo, pero que no lo alargue más. Porque esa agonía de estar dentro de esa relación pensando, a lo mejor esto es lo mejor, no es lo mejor, no te va a llevar a nada. O sea, si no hay paz, si no hay esa solución, si no hay, no lo alargues más, porque nadie se merece esa agonía, nadie se merece vivir así, eso es un agotamiento mental, no sé, no lo merece nadie. Entonces yo creo que cuanto antes, mejor. Había una cosa que me dijiste en el audio cuando hablamos que me gustó mucho y es, me apetece decirle a toda esa gente que está en el proceso que lo va a pasar mal, pero que luego se pasa bien. Sí, y luego se pasa muy bien además. Se pasa muy mal, pero se pasa muy bien. Porque al final con el tiempo te das cuenta de que has hecho lo correcto. O sea, te das cuenta porque vas a recordar ese momento y es muy difícil porque cuando pasa el tiempo, aunque no tengas hijos, siempre pasa en una relación que cuando te separas y te alejas de esa persona, yo no sé por qué, solo te acuerdas de los momentos bonitos. Y es como, madre mía, si Pero, lo hemos dejado por todo esto y ahora yo creo que eso, como tú has dicho, somos animales sí. y entonces sería muy tortura. Acordarte de lo malo. Solamente con lo malo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces te torturas como diciendo, habré hecho lo correcto, si yo tenía esto y tenía lo otro, y mi familia, sobre todo es el modelo de familia. He roto una familia. Es como te culpabilizas un montón por eso, por he roto una familia, o mira lo que ha pasado. Y no lo has roto, o sea, lo has construido de otra manera. Qué bonito. Sí, o sea, no lo has roto al final, entonces, no sé. Bueno, yo creo que ahí también tiene que haber un trabajo adulto. Sí. Por lo que digo yo, ¿no? Que aunque haya una separación por parte de las personas de referencia, el niño sigue teniendo madre y padre. Eso es muy complicado. Y a mí eso me entristece muchísimo. Porque una vez que estás aquí dentro y hablas con tantas personas, te das cuenta que o que muchos no hemos madurado al 100% o que no lo vemos de esa manera, pero de verdad que una vez estás dentro, o sea, yo he visto cada historia que digo, aunque tú ya no vivas bajo el mismo techo de esa persona, ese niño tiene un padre y una madre. Seguís siendo familia, vais a seguir siendo un equipo. Aunque no viváis en esa misma casa, sois un equipo y hay que trabajar y remar en la misma dirección para ese niño. Y el no hacerlo, a la única persona que perjudica es al niño. Porque tú egoístamente puedes tomar tu camino y tú egoístamente puedes tomar el tuyo. Es que el perjudicado es él. Entonces yo creo que ahí sí que todos como adultos deberíamos de dejar de lado el motivo que te llevó a separar. Sí, o tú me has hecho, o es que tú ese día hiciste, echar en cara cosas que ya no vienen a cuento. Tú has hecho cosas mal, yo habré hecho cosas mal, eso siempre va a ser así, si no, no nos hubiéramos separado, hubiera sido todo perfecto. Pero una vez que has llegado a ese punto, tienes que hacer equipo con esa persona. Tiene que existir la comunicación. Es muy importante la comunicación. ¿Y tú estás en ese punto? ¿Lo has conseguido? No. Pero trabajas para ello. No puedo. ¿O lo has dejado? No puedo. O sea, me hubiera encantado. Sí, porque al final esto depende de dos, no solamente Claro. de lo que uno quiera. Yo creía que eso era imposible. Yo soy una persona además que si me enfado contigo, yo no soy nada rencorosa.
O sea, a mí al tiempo se me olvida o puedo volver a hablar contigo. Yo creía que era imposible el no poder comunicarte con una persona. Pues a mí me ha pasado con el padre de mi hijo y bueno, yo de todo esto saco un aprendizaje. Al final, a lo mejor la vida me está diciendo, pues estas cosas pasan y tienes que intentar hacerlo de otra manera, ¿sabes? Es como que he tenido que aprender muchas cosas. He tenido que aprender pues el desapego, el no poder tener todo bajo control, el no, si no entiendo algo, pues no lo vas a entender y tampoco pasa nada porque no lo entiendas. Si hoy no sabes y mañana tampoco, no es porque tenga que estar pasando algo malo, ¿sabes? Es complicado. Yo no estoy en ese punto. Me encantaría y ojalá en un futuro, pues oye, pero de momento no estoy en ese punto. Bueno, he de decirte que creo que ni tú ni mucha gente, yo lo veo con la gente que tengo cercana, ¿no? El que Sí, yo, esto es algo que hablo mucho con mi marido, nuestros hijos hacen deporte, ¿no? Y en el equipo hay casi más padres separados que que juntos. juntos, ¿no? Y yo le digo, pues si nosotros algún día nos separamos, yo voy a venir a todos los partidos, no porque te toque a ti. Y dice, sí, sí, yo lo tengo clarísimo, porque lo que Sí. vemos es, pues cuando le toca al padre, viene el Va padre, uno, cuando le toca, pero digo, "Jo, es que este niño tiene padre y madre todos los partidos. sí. Y es muy triste, ¿eh? Porque seguro que hay Ya, un padre en casa queriendo ir a ese partido, pero no no, yo puede. te creo que O hay sea, algunos que se toman muy en serio esto de, oh, este fin de semana libro. también puede ser. No sé, no lo sé, que no quiero juzgar, ¿eh? Que, oye, Hay de todo. he aprendido, como tú has dicho antes, no voy a juzgar ni nada, pero que me parece difícil, ¿no? Porque yo creo que la tarea de ser padre es lo más difícil que hay. Sí, Y si encima se complica, bien como dice ya un podcast, con que lo que te toque con tu bebé sea pues, un diagnóstico que ya te hace dificultoso sí, el proceso, o por el contrario, una separación. sí. O sea, yo por ejemplo también lo he vivido, mi prima ella sola separada con 4. Y al final, Y yo siempre digo, ole, 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 cómo los he sacado adelante. sí. O sea, son felices los 4. Mm. Sí, pero muchas veces cuando ya se separa ella sola con 4 es como que a veces la otra parte, en vez de decir, porque hay un día que tú puedes necesitar ayuda y puedes pedir ayuda a la otra parte, pero eso lo ven como, mira, ahora me necesita o como, No, ¿sabes? una vez que se echó todo. Encima. Además, son 4 hijos, como decimos en casa de broma, el padre blanco, el padre negro, porque uno es negro y otro blanco, sin ofender a nadie, pero para diferenciarlos. Y el padre de los 2 pequeños decidió que cuando los niños tenían 3 años se fue a Londres y no ha vuelto. Y los niños tienen 14, 15 creo que lo que van a hacer. Y ha lidiado ella sola. Es verdad que cuando, bueno, pues sobre todo cuando los niños eran más pequeños, estábamos ahí, hemos hecho muchas cosas juntos y tal, pero para mí es un gran ejemplo, ¿no? De decir, Sí, joder, yo creo que es que nunca se lo he preguntado, ¿no? Pero no hay opción a hundirse, porque como te hundas con 4, yo creo que ni piensas, actúo, me levanto y voy, y voy, y voy. sí, Pero, ole, sí, sí. Y ese nivel de exigencia que te pones tú misma de, porque ya eres tú para todo. O sea, tú muchas veces a lo mejor has llegado a tu casa, baño, cena, rutinas con los niños y a lo mejor tú la cena, tu marido el baño, sí, tú no soy sé. así, claro. Yo soy todo. Yo tengo que dar cena, baño y a dormir y así, todo lo hace una misma persona. Pero yo creo que eso también te ayuda a sentirte súper orgullosa. Sí, muchísimo. ¿No? Porque tiene mucho Sí, más sí. mérito. Yo no digo que yo tenga menos mérito, no es cuestión de comparar, No, ¿no? pero sabes que puedes. Claro, es como decir, joder, si he podido con esto, cualquier cosa Sí, voy a poder. Es sí. cuestión de ponerte, muchas veces es lo que hablábamos antes, ¿no? Las expectativas Sí. que tenías. Pues igual en los días que te rondabas sin tomar la decisión y podías pensar, no, es que yo no voy a poder, yo no. Y puedes. Y se puede. Sí, sí. Yo lo digo, o sea, yo desde que mi niño nació no me he puesto mal. O sea, es como, pues igual cuando eres autónomo, ¿no? Es como llegas a un punto que dices, no te puedes No poner está malo. permitido. Y yo creo que mi sistema inmunológico lo ha entendido perfectamente. Tienes que estar alerta y tienes que estar ahí. Yo no me he puesto mala. O sea, estoy ahí con el niño para arriba y para abajo haciendo de todo y ya está. Pero a mí me hace muy feliz. O sea, a mí me encanta mi vida. Por eso que yo creo que eso ayuda Sí. a decir, ole, qué campeona que soy, ¿no? Sí. Porque pocas Sí. veces yo creo que lo decimos. Yo me he encontrado con varias mamás, 2, 3, yo tan pequeños nunca. Y a veces cuando han venido saturadas, ¿no? Porque las has visto que han venido por la mañana, me ha dicho, ¿quieres un abrazo, no? Porque también te falta eso. Yo a veces Qué llego a bien. casa y pues he tenido un mal día y se lo cuento a mi marido y me dice, pero pienso en esas personas, ¿no? Decir, llegas a casa y
A mí me Sí. entraría esa angustia, ¿quién me va a abrazar? Por eso yo cuando vienen y a lo mejor llegan tarde, en vez de coger y decir, jope, es que has llegado tarde, es que ese día está necesitando un abrazo más que nunca. Totalmente. Que creo que es Sí. que a veces se nos llena la boca, hay que empatizar. Y ahí cómo empatizamos, no vale decir, ay, bonita, no. Y estate callada. O sea, como madre separada mucho es estate callada, no des problemas, no. A mí eso me ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, en la escuela, o sea, se agradece mucho que digas eso como profe, porque es verdad que yo en la escuela de mi hijo lo han llevado de una manera muy pausada y demás, pero hay veces que sí que hubiera necesitado algo más. Y yo he pedido cosas y no se me han dado. Hombre, yo es que se lo he intentado transmitir a los alumnos en la asignatura de intervención con familias, ¿no? Hemos trabajado mucho este tema. La escuela sirve para que las familias se vayan a trabajar, para conciliar, Sí, sirve para que acompañemos ese proceso, sí, pero tiene un papel fundamental que es acompañar a esa mamá y a ese papá. totalmente. Y ese acompañamiento puede ir desde, te digo qué libros le puedes pedir para Reyes, vamos a acordar cómo quitamos el pañal o ven que te abrazo. Sí, Porque creo que estamos en una etapa, esos 0-3 años, donde el adulto está sobrepasado. Independientemente sí. de las circunstancias que haya, simplemente con haber tenido un hijo, el cambio que hay a nivel personal, de pareja, de vínculos, de relaciones. Y yo creo que hay muy pocas personas que se paran a pensar en eso. Sí, muy pocas. Empatizar con eso, o sea, yo creo que en las escuelas a veces se debería hacer de otra manera o intentar hacer algo más. Yo no sé hasta qué punto están establecidos los límites, tampoco te puedo decir ahí bien porque no me he encontrado tampoco con muchos casos cuando yo estaba en escuela, pero yo qué sé, por ejemplo, el tema de la comunicación, el tema de decir, si queréis podemos hacer algo, podemos llegar a un acuerdo de esta manera o podemos, pero no se implican en ese sentido nada. De hecho, yo viví de las cosas más traumáticas que viví en la escuela, que fue cuando peor lo pasé, y es que estas cosas pues pasan. Yo salió mi sentencia un jueves por la mañana y claro, en la sentencia ponía pues el régimen de visita, martes, jueves o fin de semana y demás. Claro, a mí la otra parte me mandó un correo diciéndome que se lo llevaba ese jueves, mi hijo tendría 8 meses, 7, 8 meses, que o se lo llevaba esa tarde o se lo llevaba el fin de semana. Yo no había separado nunca de mi hijo. Nunca. Así, sin vaselina. Así, o sea, eran 2 horas, en 2 horas me llevo al niño, ¿sabes? Y era como, no puede ser. Tú imagínate, hora de la siesta en la escuela, la ansiedad, yo me fui corriendo a la escuela. Me fui corriendo a decir es que van a venir, se van a llevar al niño, claro. En la escuela ya lo ven como algo normal, ¿sabes? Porque cuando ya llevan ese proceso es como algo normal. Yo vi cómo una persona se llevaba a mi hijo y no le conocía de nada. De nada. O sea, a mí me dio un ataque de ansiedad. ¿Y quién te acompañó ahí? Nadie. Nadie. Yo me fui sola a mi coche a llorar y a esperar a que llegara la hora de que me dieran a mi hijo. Yo hubiera llorado contigo. Nadie. A mí me dijeron, venga, vete, tranquilízate y ya está. Claro. Y es como, no hagas ruido, ¿sabes? Ya. No hagas ruido. Que se escuche y no, ¿sabes? Y yo ahí eso, o sea, eso se pasa muy mal. Ahí sí que te hubiera gustado sentirte más acompañada, pero no. Es que es muy complicado que Yo te creo que la entiendan. sociedad en general no está preparada para acompañar No. sentimientos y emociones desagradables. Sí, Yo ya lo conté una vez en un podcast, ¿no? Que un alumno, cuando yo conté que había perdido a mi tercer bebé, me dijo, profe, ¿qué se tiene que decir aquí? no sabes. Entonces yo creo que ante esas situaciones, el adulto que está afuera lo que intenta es, bueno, esto es problema de ella, yo no voy a empatizar porque... No pasa nada. O, Es que yo creo que el principal error viene en que nosotros no podemos identificar las emociones de los demás si no nos identificamos nuestras emociones. Y hay mucha gente, como digo yo, analfabeta emocionalmente. sí, total. Entonces no le puedes pedir que te dé algo que ni siquiera es capaz de identificarlo en él. Pero yo por eso sí que hago mucho hincapié en que el papel de la escuela no tiene que ir solamente en yo estoy aquí con tu peque mientras que tú trabajas, sino Claro. que yo estoy acompañando a tu peque y cuando acompaño a tu peque te acompaño a ti como mamá, a papá, a los abuelos incluso, a todo lo que ocurra, porque en función de cómo acompañamos eso, ese peque va a estar mejor o peor. Sí, totalmente. Pero no nos preparan para eso. No. Y muchas veces, o sea, yo lo digo, por ejemplo, mi coche ha sido como mi refugio para llorar, para estar sola, ha sido como ahí. Porque, como dicen ahora los adolescentes, a llorar a la llorería, ¿no? Pues tal cual. Yo hacía lo mismo, me iba y secaba las lágrimas y venga, ya a seguir, otro ratito. Pero qué bueno también, ¿no? Sí. Poderlo soltar, porque yo creo que es mucho peor cuando tienes esa emoción y
acumulas. Sí. Sí, sí. Y dar gracias a todas las personas que te escuchan una y otra vez también Con lo contando lo mismo. Que hay mucha gente que te dice, pues ya pasará o no pasa nada y es como te dan ganas de decir, mira, de verdad. Porque en ese momento tú estás en que crees que no va a pasar, que luego Claro. pasa, pero es complicado. Bueno, Sofía, pues enhorabuena por Gracias. llegar hasta aquí. O sea, yo hoy no me sale decirte gracias por estar aquí, sino decirte, y no voy a llorar, enhorabuena, porque me parece súper valiente. Yo creo que la sociedad necesita gente así, Sí, porque así será cuando estos niños que son ahora pequeños y crezcan, sean adultos emocionalmente, responsable. sí, y que cuiden. Cuando ellos han sentido que sus emociones han sido cuidadas, Sí. estarán preparados para cuidar las emociones de los demás. Entonces, esto también es a largo plazo, pero espero que nunca dudes de No. ti, de tu capacidad y del regalo que le has hecho a tu hijo, que no solamente es haberle traído al mundo, Sí. sino que haberte trabajado tú personalmente para que él tenga tu mejor versión, que yo creo que siempre lo digo, que los niños vienen a sacarnos nuestra mejor versión. Yo creo que sí. Así que enhorabuena. Gracias. Lo dejamos aquí.